obviamente después de haber terminado de predicarle al ateo y de ver que él estaba bien, según me contaba su mamá, es decir, que él no seguía consumiendo drogas, pues yo tenía todavía toda la intención y pues de seguir predicando, ¿no? O sea, era una enorme responsabilidad que no estábamos asumiendo como parte de la iglesia que tenía, la verdad. O sea, imagínense que conocen algo que les puede salvar la vida a millones de personas y en lugar de compartirlo con las personas, se lo guardan, ¿no? O sea, veamos la responsabilidad que implica conocer algo que puede ayudar a las personas y no hacérselo saber. Es una irresponsabilidad muy grande. Y esa era la responsabilidad y la carga que yo sentía sobre mí, ¿no? Sin embargo, lo que yo había notado es que la mayoría no lo entendía así todavía, ¿no? Obviamente, como les digo, la experiencia de vida nos marca, nos condiciona a ver las cosas de una forma. Sin embargo, yo notaba que los demás como que pues era simplemente luchar por no irte al infierno, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? No era de que cambiaría el mundo, ¿no? Salvaría el mundo. Creo que ellos pensaban todavía que Dios tenía algunos planes para que unos se salvaran y otros se perdieran. Y no había nada que nadie pudiera hacer, ¿no? Esa era su actitud. Solo unos pocos se van a salvar porque así Dios lo quiere y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, yo no. Eso no era mi idea, ¿no? Mi idea era, como lo he dicho, no es que Dios quiera que unos se salven y otros no, es simplemente que los que conocen tienen que compartir lo que conocen con los que no conocen, ¿no? Y ese conocimiento es el que nos salva a todos, ¿no? A todo aquel que lo alcanza, que lo toma. Y obviamente después de haberle predicado ya todo al ateo, pues yo tenía esta confianza de que el mensaje en sí convierte a cualquier persona. Y si las personas no se convierten al mensaje original de Jesucristo, más allá de la religión o de la doctrina particular, no es porque el mensaje en sí no convenza, sino porque, por un lado, no estamos teniendo el interés de predicarlo realmente, y por el otro lado, pues no estamos predicando el mensaje original de Jesús, estamos predicando la religión propia, ¿no? Entonces, habiéndole predicado al ateo y viendo su respuesta al mensaje directo y original de Jesús, me daba confianza de que en realidad nosotros podíamos hacer algo, teníamos algo muy valioso que podía cambiar las conciencias y la actitud de las personas ante la vida y su manera de comportarse con los demás. Entonces, haberle hablado al ateo y haber terminado de hablarle y ver cómo él estaba creyendo me daba a mí esa confianza y esa seguridad de que realmente no estábamos haciendo todo lo que podíamos hacer porque no teníamos principalmente el interés. Esa actitud de que todo está predestinado y yo ya afortunadamente soy salvo y qué lástima por aquellos que se van a perder, pero pues no hay nada que hacer porque así Dios lo quiso. Esa actitud es un poco egoísta, ¿no? O sea, falta de amor hacia los otros, ¿no? Yo no creí nunca eso, que Dios fuera excluyente. Y entonces eso a mí me hacía sentir que no es que Dios no quisiera tener compasión de los seres humanos, era que nosotros, según escogidos para invitarlos, para llamarlos, para enseñarles, no estábamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Porque para mí el mensaje era convincente en sí mismo, ¿no? Y no tenía contestación y no tenía forma de que alguien no pudiera estar de acuerdo con él. Entonces, por un lado, esta actitud mía de hay que tener compasión de las demás personas, y por el lado la actitud normal de la iglesia de Dios quiere que unos se salven, Dios quiere que unos se pierdan y no hay nada que hacer al respecto, y afortunadamente yo estoy entre los que se salvan y pues lástima por los demás, pero si Dios así lo quiere, ¿quién puede ir en contra de Dios? O sea, esa falta de amor por los demás que pues demostraba que en realidad que no lo habían entendido, obviamente, no habían comprendido a Dios igual que yo, ¿no? Y que, bueno, ellos tienen derecho a entender a Dios a su forma y yo tengo derecho a entender a Dios a mi forma,
¿no? Porque somos personas diferentes y cada quien ha vivido lo suyo. Pero yo estaba seguro que el Dios en el que yo creía, como yo lo entendía, tenía más sentido que el Dios en el que ellos creían, ¿no? Porque para mí ellos seguían creyendo en el Dios del Antiguo Testamento, vengativo y que tiene sus escogidos. Cuando en Jesús su actitud fue: Dios ama a todos los seres humanos, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Aunque él sabía de antemano que hasta su segunda venida no todos creerían en el mensaje. Pero eso no significaba que no tuviera compasión por todos, porque en teoría entendemos que cuando él dio su vida, la dio por todo el mundo, no por unos 5 millones de personas, ni por 144,000 personas, no. Él la dio por todo el mundo. Su sangre compra la salvación de todo el mundo. Su sacrificio es para todo el mundo, entonces no es excluyente. Y yo, porque mi misma forma de ser así me hace entender y me empuja a ello, yo no haría acepción de personas, ¿no? Yo no haría acepción de personas. Yo intentaría que todos, salvar lo más posible, creo que eso es lo normal. Y no hay ninguna sola persona que ame más que Dios, ¿no? Entonces, obviamente Dios es el primero que quiere que todos sean salvos, ¿no? El que no quiere que todos sean salvos es el hombre que, pues, no es perfecto en amor, ¿no? Entonces, cuando ellas estaban cómodas con la vida que llevaban, sin interesarse en ir a predicar y pensando que pobrecitos los otros de millones de personas que no son escogidos como nosotros, pobrecitos, pero no hay mucho que hacer y su vida era muy normal, o sea, como desinteresada. Entonces, en pocas palabras, no veía en ellos ni la verdad que hayan entendido bien a Dios, según ni tampoco que tenían interés en conocerlo, ¿no? Y tampoco que tenían interés en realmente predicar a las almas y que no se fueran al infierno, ¿no? Entonces, ese ensimismamiento, ¿no? Ese yo vivo para mi propio bien y voy a buscar mi propia salvación, y esa manera subjetiva de vivir, ¿no? Que es tan natural en el ser humano y tan instintiva y tan animal, ¿no? De cantar, ok, ¿no? Ir a la oración, ok, ¿no? Alguna que otra vez visitar a un hermano, pero en realidad no se veía que estuvieran preocupados por su salvación, ¿no? Porque se fueran al infierno. Entonces, yo en todos esos tiempos que pues teníamos mucho tiempo para reflexionar, ¿no? Aparte de las oraciones, pasábamos mucho tiempo en carretera viajando, porque como les digo, íbamos a varias ciudades a trabajar, entonces podíamos pasar horas en carretera para ir a alguna ciudad y horas de regreso. Entonces, yo me llevé de la Ciudad de México un paquetito de una colección de música clásica, de los clásicos principales, entre los cuales estaba Tchaikovsky, Vivaldi, Mozart, Beethoven. Era una colección de cassettes. Y yo llevaba mis audífonos. No podíamos escuchar música del mundo, pero yo sí llevaba mis audífonos en la carretera y me ponía a escuchar mi música clásica, ¿no? Entonces, yo pasaba horas viendo el paisaje, imagínense, ¿no? De Bilbao, de Cantabria, ¿no? País Vasco, San Sebastián. Toda la costa cantábrica es hermosa, pero no solamente era hermosa en lo natural y sus paisajes, que son hermosos, ¿no? Y me hacían obviamente alabar a Dios de toda la creación que Él ha hecho, ¿no? Sino que también veía el nivel de vida, ¿no? A lo mejor en estos años España ya no tiene el mismo nivel de vida que se tenía en 1998. Es muy triste porque yo también he revisado cómo han cambiado los pueblos, ¿no? Que se están vaciando. Es muy triste la crisis económica que está atravesando España, que ha atravesado durante los últimos años. Yo fui para allá hace 20 años y la situación no estaba tan mal como ahora. Tenían un hermoso nivel de vida. O sea, me refiero a que
las calles bien pintadas, no había basura, las casitas en las montañas pintadas de blanco, bien mantenidas, ¿no? Con su mantenimiento, sus tejas rojas, ¿no? Todo muy bien, todo un nivel, es la costa cantábrica, ¿no? Algorta, o sea, súper civilizada las personas, ¿no? Eso era lo que yo veía desde el auto en la carretera, ¿no? También, Guernica, ¿no? Había unos lugares muy hermosos, que me hacían ver que, aparte de que, pues, las obras de Dios son hermosas, ahí yo sí podía ver que también las obras del hombre son hermosas, ¿no? Yo alabé a Dios en la cultura que yo vi en Cantabria, el País Vasco, en Asturias, ¿no? Cada uno en su estilo. Yo alabé a Dios viendo al hombre vivir de manera civilizada y en paz, ¿no? Yo se veía que tenía lo que necesitaba, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo las playas en Vigo, la gente conviviendo en el parque, en paz. Yo sé que había problemas de drogas, porque obviamente yo estuve en un centro, pero no era tan visible como lo que ahora vemos, directamente en las calles las personas se drogan. Yo en aquella época, en España, yo todavía no era capaz de distinguir una persona que estaba drogada de una persona que era una persona normal. Hoy en día, hasta en los videos podemos ver, es muy lamentable, ¿no? Esto pasa en Estados Unidos, pero hasta en los videos se ve qué persona se está drogando y qué persona está cuerda. Pero en España, no sé, en aquella época, hace 25 años ya, no se notaba cuáles eran las personas que se drogaban, excepto que tú los buscaras o tuvieras la experiencia para identificarlos, ¿no? Entonces yo, mientras viajaba en el coche, pues yo iba alabando a Dios de las obras hermosas que ha hecho en la naturaleza y de la obra tan hermosa que hizo en el ser humano, ¿no? Yo veía, pues en los pueblitos, las hermosas iglesias, ¿no? Las hermosas obras arquitectónicas, ¿no? Las plazas, las calles, las vestimentas de las personas, hasta la misma música que estaba escuchando. Yo alababa a Dios en la creación del ser humano, ¿no? Sé que hoy en día nos avergonzamos de la creación humana que Dios hizo, pero no siempre hemos sido tan malos, ¿no? Somos capaces de cosas maravillosas como seres humanos y mientras yo viajaba en las carreteras hermosas, bien cuidadas, bien pintadas su raya de en medio, las señalizaciones también, una civilización mayor que la que yo estaba acostumbrada en aquella época. Yo sé que ahorita se nota cuando ya no hay mantenimiento en las casas, se nota cuando ya hay pobreza, se nota cuando ya una sociedad va cayendo, ¿no? Es muy lamentable, yo lo sé, que tenga tantos problemas hoy en día España, como tantos otros países, y todo tiene que ver con esa acumulación de la riqueza en pocas manos, ¿no? Sin embargo, en aquella época yo veía hermoso, estaba hermoso, la gente convivía en paz, yo veía, imagínense, a los chicos, ¿no? Adolescentes en sus cuatrimotos paseando y el parque lleno de gente, y los chicos también jugando en la patineta, ¿no? En sus parques especiales para patinetas, y todo muy en paz, todo muy tranquilo, y en las carreteras hermosas también, las casas, y todo muy pacífico, o sea, sin ver nada que te sobresalte, nada que te haga sentir miedo, nada que te haga ver la pobreza, nada que te haga ver la necesidad, nada que te haga ver algo defectuoso en el ser humano. Yo lo digo de España de 1998. Vi una España, en especial en la parte norte, ¿no? Cantabria, Asturias y hasta Gijón, ¿no? Galicia. Una España con un nivel de vida alto, donde la gente se veía en paz y feliz. Podría bien parecer una pintura de los testigos de Jehová de su paraíso terrenal. A pesar de que había
consumo de drogas y había dificultades. No era tan evidente como lo que ahora estamos viendo, ¿no? Entonces, yo viajaba y alababa a Dios mientras reflexionaba, ¿no? Porque imagínense, viendo esos paisajes, viendo esa actividad humana tan pacífica y tan próspera, y al mismo tiempo escuchar música clásica de grandes autores, o sea, obviamente que me evocaba a meditar cosas maravillosas y alabar mucho a Dios por la creación que ha hecho. Son cosas hermosas, o sea, el ser humano es en su mejor versión, es una belleza, en su mejor versión, o sea, en su mejor versión, o sea, no me estoy refiriendo a cuando tiene hambre, cuando tiene miedo, no me refiero a esa parte. Cuando tiene lo que necesita, es capaz de grandes cosas, ¿no? En su arte, en su música, en su arquitectura, ¿no? En su literatura, en su música tan hermosa, ¿no? Entonces, yo alababa a Dios y decía, si todos lucháramos por lo mismo, en paz, por el bien de todos, compartiendo como hermanos, tal y como Dios quiere, seríamos una cosa magnífica, ¿no? Magnífica. Si todos tuviéramos satisfechas las necesidades de nuestro cuerpo, las necesidades básicas, y tuviéramos satisfecha la parte del miedo al futuro, la seguridad al futuro, si nosotros fuéramos capaces de entender cómo funciona el mundo como para cuidar nuestros recursos, nuestra tierra, o sea, yo podía aspirar a grandes cosas y soñar grandes cosas mientras viajaba esas horas largas en carretera escuchando música clásica y viendo la prosperidad de una España de 1998 en el norte, ¿no? Yo ahí hacía muchas reflexiones y ahí fue donde Dios me hizo entender una cosa tan maravillosa que para mí yo la considero como una epifanía, como se dice. Una epifanía es algo así como una verdad revelada que te cambia la vida, que te hace ver la vida de una forma diferente para siempre, ¿no? Que es como una inspiración de Dios que te despierta, ¿no? Para mí en ese momento fue mi despertar, ¿no? O sea, ustedes saben que yo venía analizando la historia humana y la historia bíblica de hacía tiempo atrás, pero a través del ateo había yo tenido que repasarlo y lo último que me había pasado era revisar las reglas de la iglesia, las reglas y ritos, ceremonias y mandamientos de las iglesias de las fes abrahámicas, ¿no? Y en ese punto, viendo a la humanidad y viendo toda la creación de Dios y al hombre, al ser humano, pues yo llegué a un punto en el que pues el proceso de pensamiento fue miren. Nos hemos dado a la tarea de entender y analizar las reglas y vemos cuán multiplicadas son. Eso es lo que nos debe hacer entender por qué somos pecadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace pecadores? Entendemos que lo que nos hace pecadores es justamente quebrantar esas reglas que Dios le pone al hombre. Pero es justamente este análisis de entender qué reglas realmente son aquellas que puso Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos debe ayudar a liberarnos y entender qué tan pecadores somos, ¿no? Cuando el hombre pone sobre otro hombre un sinfín de reglas que lo hacen incapaz de cumplirlas, lo que está haciendo en realidad es convertirlo en un hombre pecador, ¿no? Por ejemplo, un testigo de Jehová antes era un pecador si se dejaba la barba, ¿no?
un hermano de la luz del mundo, un hermano de la luz del mundo, es un pecador si toma alcohol, es un pecador si no va a la de 5, a la de 9, a la de 6, es un pecador si, ¿verdad? Una mujer es una pecadora si se corta el pelo, o sea, si nosotros dejamos de cumplir las reglas es como nos vamos convirtiendo en pecadores. Entonces también el hecho de que las reglas sean muchas nos hace más fácilmente caer en esa categoría de pecadores. Pero cuando yo estando analizando, rechacé las reglas de los hombres y me di cuenta que al final los mandamientos importantes eran sencillos y eran solamente 2, eso me hizo liberarme de mucha carga de pecado, ¿no? Porque es fácil repetir el texto que dice, la caridad cubrirá multitud de faltas, pero yo creo que lo ideal es ni siquiera asumirte pecador cuando dejas de cumplir tradiciones y mandamientos de hombres, ¿no? Entonces, ahí yo entendí que mi pecado más grave era el desamor, la falta de misericordia, ¿no? Y aquí es donde entran en relevancia estos 3 mandamientos tan indispensables a los cuales les dediqué un video a cada uno. Yo creo que amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, son 2 mandamientos que abarcan muchas cosas. Pero lo más triste es que por estar tan concentrados en cumplir estos mandamientos de hombre, los hemos dejado atrás y nos hemos olvidado realmente de cuál es el objetivo del cristianismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del cristianismo? ¿Por qué estamos dedicando tantos recursos, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto trabajo a cosas que en realidad nos mantienen ocupados y distraídos de lo que es realmente el objetivo, ¿no? O sea, esto es al punto en el que yo llegué mientras meditaba en la carretera, ¿no? O sea, al final, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde caminamos? O sea, hacia sentirnos superiores a los demás porque cumplimos un mayor número de reglas que en teoría son de Dios. O sea, imagínense, ¿no? Los judíos cumplen mucho más leyes de Dios, ¿no? Que ellos consideran de Dios. Entonces son mucho más santos, mucho menos pecadores que los cristianos. O por ejemplo, entre cristianos, los que cumplen más reglas son los que son más santos y son menos pecadores, y los que cumplen menos reglas son más, o sea, si nos estamos dando cuenta lo que estamos haciendo. O sea, yo estoy odiando a mi hermano, lo estoy menospreciando, lo estoy invalidando, lo estoy haciendo menos, me estoy creyendo superior a él, porque no cumple eso de usar la falda larga, que dejarse el cabello largo, porque no va todos los días al templo, porque no dice tales y cuales palabras, porque no sigue a un hombre determinado, al papa o sea, nos estamos dando cuenta en dónde nos estamos distrayendo y qué grave es esto. O sea, en el momento que yo renuncié a esos mandamientos de hombres y pude tener la nitidez de identificar esos maravillosos mandamientos que tanto hemos menospreciado, tuve la capacidad de pensar con claridad y de decir, hay prioridades. No voy a dejar de cumplir los mandamientos de mi Señor por cumplir los mandamientos de los hombres. ¿Qué significa esto? Que voy a renunciar a esos mandamientos por darle prioridad a los de mi Señor. En pocas palabras, yo escuchaba en un testimonio que a todos nos pasó, que es tanto el temor, la preocupación que tenemos por las personas de afuera, ¿no? Los que no son de la iglesia, que nos preocupa, ¿no? Que se vayan al infierno, ¿no? Entonces yo me recuerdo a mí misma siendo capaz de amar tanto como para decir, no importa que ellos no alaben a Dios igual que yo lo hago, ¿no? No importa que los testigos de Jehová no cumplan exactamente eso no los hace inferiores a mí, eso no me hace a mí más digna que a ellos.
El hecho de que yo use falda larga y ellos no, no me hace más digna del amor de Dios que ellos, no me hace más digna de la salvación que ellos, ¿no? Ese ama primero a tu semejante y después ofrece tu presente ante Dios. O sea, no puedes odiar al testigo de Jehová, no puedes odiar al católico, no puedes odiar al mormón, no puedes odiar a los que aman a Dios de una forma diferente a la tuya. No puedes desear que ellos se vayan al infierno solo porque no aman a Dios como tú lo amas. No le ofrecen presentes como los que tú ofreces, no cumplen las mismas reglas que tú cumples. En ese punto fue donde yo pues eché por tierra todos esos mandamientos de hombres y me quise enfocar en lo principal, que es ellos están creyendo en el mensaje de Jesús, creyeron que Él murió por nosotros, escucharon su mensaje. Yo no creo ni quiero que ellos se pierdan. Yo quiero que ellos, independientemente de cómo sea su servicio a Dios, también tengan salvación. Ese fue mi pensamiento y ese es el amor a Dios, el amor a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Y a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, que ese amor sobre todas las cosas me hizo renegar de las reglas y mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres me mantenían alejada de mis hermanos, que son todos aquellos que han confesado a Jesús, ¿no? Entonces, no podemos seguir siendo enemigos, no podemos estar separados solo porque unos seguimos a algunos administradores y otros a otros. No puedo renegar de los católicos porque adoran a Dios de una forma distinta que a la mía. No puedo hacer eso, ¿no? Entonces, fue en ese momento que yo puse por encima al amor que a las reglas humanas y a no juzgar, porque también cuando amas no juzgas, ¿no? O sea, no deseas el mal para otro. Entonces fue en ese momento cuando yo empecé también a analizar el propósito final, ¿no? Del Evangelio. Y nos ha olvidado, ¿no? Pero si nosotros recordamos, los principales objetivos están escondidos dentro de los sacramentos principales que nuestro Señor Jesucristo implementó, ¿no? Que son el bautismo, el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo y la Pascua, ¿no? La cena, la última cena que Él dio, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta y nos ponemos a investigar, revisar a fondo qué significa cada cosa, nos daremos cuenta que todo lo que existe en la Escritura, en las ceremonias que Jesús realmente Él instituyó, tiene que ver con esta apremiante necesidad de cumplir con esos mandamientos, ¿no? Que es, por ejemplo, en el bautismo. El bautismo no tiene valor porque un hombre diga que tiene autoridad para... No. Ni siquiera el bautismo tiene el valor porque te sumerges en la alberca o porque te echan agua en la cabeza. No es en sí el rito material el que tiene valor. El rito material solo es una representación de lo que realmente el bautismo significa. Dios siendo espíritu, lo que importa es el cambio de vida que lleva la persona después de bautizarse. Si no, vamos a caer en el mismo problema de los judíos, que daba más importancia a la circuncisión para ser limpios que realmente hacer buenos y hacer buenas obras, ¿no? Como si realmente la circuncisión, es como si realmente la circuncisión les quitara la impureza, la maldad, lo malo. El apóstol Pablo dijo, la incircuncisión es nula si tú llevas una vida mala. Igual el bautismo. El bautismo es nulo, aunque le hayas invocado al Señor Jesucristo o que se pelean que porque en el Espíritu, en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, por un apóstol autorizado o no autorizado. El rito, entendamos,
Dejemos de ser carnales. El rito material no tiene tanta validez como es el hecho mismo de que el bautismo significa ser sumergidos y sepultados a nuestra vida anterior antes de conocer a Cristo y resucitar en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si yo voy y hago toda la parafernalia física de la ceremonia y no cambio de vida, ¿es válido mi bautismo? Lo dijo el apóstol Pablo en la circuncisión. Ni es válida la circuncisión si seguimos en lo mismo, ni es válido el bautismo si seguimos en lo mismo. Y no tiene que ver si te metes en alberca o en agua o si te rocían con una manguera. No tiene que ver si el hombre que dice que te bautiza tiene autoridad o no tiene autoridad. El valor del bautismo es el espiritual, no la representación física y material del mismo, sino el cambio de vida que llevamos. Entonces, ¿puede una persona haber creído y cambiar de vida y aunque no haya hecho el rito, salvarse? Está delante de las manos de Dios si él lo considera un mejor bautismo que el bautismo de la parafernalia y la apariencia. El bautismo de cambio de vida es más válido delante de los ojos de Dios que el de apariencia. De igual forma, la ceremonia del bautismo del Espíritu Santo no es el avivamiento, sino la espiritualidad, ¿no? ¿De qué sirve que te digan que eres hijo de Dios y que según notaron que hablaste en lenguas y tu vida, en lugar de estar influenciada por la espiritualidad, está influenciada por tu carnalidad? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Son frutos espirituales, templanza, paciencia, amor, compasión, empatía? ¿O cuáles son tus frutos? Frutos de la carne, amor a las riquezas, a la comodidad, a la codicia, al adulterio, a la fornicación. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Amas a tu prójimo o simplemente estás buscando tu propio bien egoísta de tu cuerpo? ¿No? Entonces, ¿cuál es el verdadero bautismo de fuego? Aquel hombre que se deja guiar por su carne o aquel hombre que le da prioridad a las cosas etéreas del espíritu, como la unidad, la compasión, la empatía, la justicia, la verdad, la templanza, la esperanza, la fe, la paciencia. ¿Cuál es el verdadero bautismo del Espíritu, no? De igual forma, la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena sino anunciar que el Señor Jesucristo prometió regresar? Esto ya se nos olvidó totalmente a la iglesia, ¿no? Estamos tan concentrados sacando a un hombre de la cárcel que se nos olvida estar preparados para el día que nuestro Señor Jesucristo regrese, ¿no? ¿De qué sirve si no estamos realmente creyendo que Él regresará? Si no nos estamos preparando espiritualmente para su venida. ¿Qué es la Santa Cena sino es como el ensayo de la boda? La Santa Cena es el ensayo de la boda. Las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Es lo que Jesús vendrá a hacer cuando tome a su iglesia. Cuando Él haga a la iglesia parte de sí mismo, cuerpo de su cuerpo, ¿no? Cuando sea uno, cuando Él venga a tomar a su iglesia. Eso es la Santa Cena y eso es el objetivo final del cristianismo. ¿Por qué se nos ha olvidado? ¿No? ¿Por qué ya no queremos caminar hacia allá? Tenemos nosotros milestones, hitos a dónde llegar. Tenemos que no perder de vista lo que se supone que tendríamos que estar tratando de lograr, de hacer. Y ese tratar de lograr es amor, la misericordia, la compasión, la unidad. O sea, por eso fue tan importante hacer estos videos de los 3 mandamientos que son tan prescindibles, que tienen que ver con el amor a las riquezas, con el sentirte superior y con el amar a tus enemigos. Si no podemos llegar a hacer eso, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es la razón del ser del cristianismo? ¿Qué es lo que estamos haciendo, dedicando tantos miles y millones de recursos en tiempo, en trabajo, en dinero, en el cristianismo, si no estamos ni siquiera dispuestos a acercarnos a esos mandamientos? El mundo está hecho un desastre y todo tiene que ver con nuestra hipocresía y nuestro falso cristianismo, ¿no? Y lo digo principalmente porque es los países cristianos los que tenemos al mundo en esta condición, ¿no?
esta desigualdad, este acaparamiento de bienes, eh, este menosprecio que es ya tan común, esta sálvese quien pueda, ¿no? Este egoísmo exacerbado del que yo soy lo que soy por mi mérito, ¿no? Que viene todo esto de esa idea de yo me esfuerzo, ¿no? Cumplo más la regla, yo soy escogido, yo soy más amado, yo, yo soy más, yo soy mejor. Dios me ha bendecido con riquezas, ¿no? El que más tiene, más amado es de Dios. ¿Es en serio? Entonces fue ahí donde yo entendí que en realidad ya no era tiempo de predicar, ¿no? Ya no era tiempo de predicar porque si no son los mormones, son los testigos, los católicos, los ortodoxos, los coptos. Hasta los mismos musulmanes confiesan a Jesús como su profeta, ¿no? Los judíos saben que vino, saben lo que hizo. O sea, en cualquier rincón de la tierra se sabe quién es Jesús y qué hizo. O sea, su mensaje y su historia está ahí disponible, ¿no? En 1998 yo entendí que ya no era tiempo de predicar porque no era que ya la luz del mundo fuera conocida por todo el mundo, porque el objetivo no es que la luz del mundo sea conocida por todo el mundo. El objetivo era que Jesús fuera conocido por todo el mundo. Y aunque la luz del mundo, la iglesia a la que yo creía que era la única que contaba, aunque esta iglesia no fuera conocida por todo el mundo, Jesús ya era conocido por todo el mundo. Y lo que yo entendí después de todas estas meditaciones es que sí, Jesús es conocido. Ya no es tiempo de predicar, es tiempo de cosechar los frutos de la predicación, ¿no? Es tiempo de dar fruto, es tiempo de ofrecer lo que hemos cultivado, ¿no? Que se ha cultivado, estamos listos para que se venga a recoger la verdad, o sea, seamos sinceros. ¿Qué frutos tendríamos para ofrecer? Bueno, en pocas palabras, o sea, yo entendí que ya no era tiempo de predicar, que era el tiempo de dar los frutos, y esos frutos son puntuales, ¿no? Los frutos del amor, la misericordia, en especial los frutos de estos 3 primeros mandamientos que yo muy claramente entendí que el principal en no cumplir estos 3 principales mandamientos, muy pequeños mandamientos, era el mismo apóstol, ¿no? No podíamos llegar a un lugar donde no había la intención de llegar, y el primero que no tenía la intención de llegar a ese punto era el mismo apóstol que era el líder de nosotros, ¿no? Eso yo lo entendí en ese punto, en ese momento, porque bueno, el mismo apóstol pues enseñaba el tema de que unos son mayores y unos menores. Él mismo ponía los estratos en la iglesia. Él mismo predicaba el odio a los diferentes, a los ajenos, ¿no? Él mismo atesoraba riquezas, ¿no? Entonces yo dije, es imposible llegar ahí si estamos caminando por un lugar totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, ahí fue donde yo me dije, entendí, no vine aquí a convertir a las personas a la luz del mundo. Yo vine aquí a predicar a Jesucristo. Y para sorpresa de mí misma, y a lo mejor es algo que en otras religiones la gente es incapaz de admitir, mis propios líderes no estaban dispuestos a caminar hacia ese camino de mi Señor. Lo identifiqué
claramente, fui lo suficientemente autocrítica con objetividad para decir no lo estamos haciendo ni nosotros, como espero que los otros lo hagan. Entonces, yo no voy a ir con el católico a decir, oye, no estás caminando hacia el camino. No, yo iba a ir hacia mi iglesia, ¿no? Hacia la gente que me había enseñado a mí, ¿no? Y dije yo, es imposible que nosotros llegamos hacia esos mandamientos cuando el mismo líder de nosotros no los cumple. Yo no puedo ir a predicar a aquellos que hagan algo que ni yo misma estoy haciendo, ¿no? Y así cada uno de nosotros en nuestras iglesias donde estemos. No puedes pretender predicar a Cristo si tú mismo no lo estás siguiendo, ¿no? Porque todos hemos fallado, o sea, no lo estamos haciendo, eso es, lo estamos considerando como caduco, como arcaico, esos mandamientos de los 3 pequeños mandamientos de los videos que acabo de hacer. Parece nada, pero son la solución. Yo supe que no lo estábamos haciendo, pero también supe qué pasaría si los hacíamos, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que el mensaje del Evangelio de Jesucristo es para ponerse por obra mientras estamos con vida. Es decir, que es para hacernos bien desde aquí, en esta realidad. Nada de que lo voy a hacer ya cuando me haya muerto. Qué fácil, ¿no? Ser espiritual cuando ya no tienes cuerpo ni carne. Qué fácil, ¿no? No, el Evangelio es para cumplirse en vida. Y si lo cumplimos estando en vida, nos salva, aún en vida, en esta tierra, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Tenemos que hacer venir ese reino de los cielos. Pero no es una cosa que etérea, es una cosa práctica y real. Digo, el Evangelio de Jesucristo es ciencia social, ciencia económica social. Y esto lo voy a poner en el próximo video, cómo serían las cosas si cumpliéramos el Evangelio de Jesucristo, que por algo se puso como parteaguas de la historia, porque tiene mucha razón de ser, ¿no? Voy a platicarlo y espero que en el próximo video pueda entrar a más detalle con eso.